Hey chicos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el balneario de nuestra querida ciudad de Dianfunes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo acá? Vine acá para presentar un tema muy importante, es la fotosíntesis. Empecemos. La fotosíntesis es un proceso químico que realizan los organismos autótrofos, llamados también a organismos fotoautótrofos, en el cual transforman la materia inorgánica como el agua, el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, y la transforman en materia orgánica, rica en energía. Para comprender mejor cómo sucede este proceso químico, vamos a nuestro escritorio. Y bien chicos, ya nos encontramos aquí en nuestro escritorio. Para continuar, tenemos que explicar que el término fotosíntesis, etimológicamente hablando, está compuesto por dos partes. La primera parte, que dice acá, foto, hace referencia a la luz, es decir, la fotosíntesis es un proceso químico que ocurre en base a la luz. Y la segunda parte, síntesis, hace referencia a la producción, porque la fotosíntesis, si bien es un proceso químico, también es un proceso biológico, en el cual síntesis significa producción, fabricación o construcción. Entonces, la fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos vegetales son capaces de producir su propio alimento en base a la luz. Estos organismos son capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Cuando hablamos de materia inorgánica, hacemos referencia al dióxido de carbono presente en la atmósfera y al agua presente en el suelo. Este proceso, como dijimos, ocurre en base o gracias a la luz. Entonces, esta es la que va a actuar para poder transformar esta materia inorgánica en la glucosa, conocida también como hidrato de carbono o carbohidrato. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Para eso vamos a dibujar una planta. Y bien, ya tenemos aquí nuestro organismo vegetal con sus partes principales o más importantes. Ellas son la raíz, el tallo y la hoja. Es aquí en este órgano vegetal donde ocurre la fotosíntesis. Entonces, las raíces son capaces de capturar o absorber las moléculas de agua. Estas se van a dirigir hasta la hoja. También la hoja cuenta con unas pequeñas puertas denominadas estomas. Es por aquí donde entran las moléculas de dióxido de carbono y también posteriormente van a poder salir las moléculas de oxígeno. A la hoja también llega la energía lumínica. En la hoja vamos a poder observar que se encuentran las células principales de la planta, que son las células vegetales. Estas células vegetales, como podemos ver, tienen organelas importantes como son el núcleo, la vacuola, que es el reservorio de agua, pero principalmente para nuestra explicación de ahora, los cloroplastos. Si hacemos un zoom, podemos ver acá que se encuentra el cloroplasto con todas sus partes. Tenemos una membrana externa, una membrana interna, un espacio llamado intermembrana, el medio del cloroplasto que se denomina estroma y hubo varias moneditas llamadas tilacoides. Es en estas moneditas o saquitos donde se encuentran los pigmentos de la planta que le dan su color característico, que es el verde, que son la clorofila. Y es aquí donde va a ocurrir esta primera parte de la fotosíntesis, que se llama fase luminosa. Se denomina así porque sí o sí ocurre gracias a la presencia de la energía lumínica provista por el sol. Entonces, teníamos que llega la molécula de agua, H2O. Esta molécula de agua, vamos a decir así, que está formada justamente por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, va a ser desarmada o destruida por la energía lumínica. Entonces, el oxígeno va a quedar libre para poder ser liberado y se va a ir. Cuando se junte con otro átomo de oxígeno, los dos van a irse así por lo que es el estroma, liberándose al medio ambiente como moléculas de oxígeno. Vale decir también que esta molécula de agua queda desarmada y los átomos de hidrógeno quedan liberados para la siguiente fase, que es la fase oscura. Acá también, al desarmarse esta molécula, hay energía que se libera y va a ser capturada por las moléculas de ATP, también que nos van a servir para la siguiente etapa, que es la fase oscura. Entonces, como producto de la fase lumínica tenemos que decir que tenemos la energía almacenada en la molécula de ATP, que dicho sea de paso significa adenosin trifosfato. Tenemos los átomos de hidrógeno liberados y también la molécula de oxígeno que se pueden ir al exterior a través del estoma de las hojas de nuestro organismo vegetal. A continuación tenemos la fase oscura. Esta fase oscura precisamente no ocurre en la oscuridad, pero sí tenemos que destacar que no hace falta aquí la energía lumínica, que sí hacía falta en la fase lumínica. Lo que sí tenemos que decir que no puede ocurrir fase oscura sin fase lumínica. Esta fase oscura
ocurre en el cloroplasto, principalmente en lo que es el estroma. Para esta fase oscura tenemos entonces que utilizar los átomos de hidrógeno provistos en la ruptura de la molécula de agua. Estos átomos de hidrógeno se van a unir con el dióxido de carbono que había entrado a la hoja por el estoma. Esta unión va a ser favorecida por la energía provista por la molécula de ATP, y es así que se va a formar la famosa molécula llamada glucosa, que es un hidrato de carbono. Se dice que es un hidrato de carbono porque está formada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Si observamos la molécula de glucosa, está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Para hacer el cálculo de esto tenemos que decir que para una molécula de glucosa hace falta 6 moléculas de agua. Y también hacen falta 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces observemos, tenemos 6 moléculas de agua, es decir, 6 por 2 átomos de hidrógeno, tenemos justamente entonces los 12 átomos de hidrógeno en la glucosa. Tenemos 6 átomos de dióxido de carbono, entonces multiplicamos 6 por 6 por un átomo de carbono, nos dan 6 átomos de oxígeno. Podemos ver que en la molécula de glucosa al final tenemos 6 átomos de oxígeno. En cambio, en lo que son los reactivos, vemos que tenemos 6 por 2, 12 átomos de oxígeno, más 6 por 1, nos da 6, entonces tenemos 18. Esos 18 átomos de oxígeno lo vamos a ver reflejado en el producto de la fotosíntesis, ya que 6 se encuentran en la molécula de glucosa y los otros 12 se van a ir al medio ambiente por el estoma en lo que son 6 moléculas de oxígeno. Entonces 6 por 2, 12, más 6 tenemos los 18. Tenemos que decir entonces que la molécula de glucosa es el producto de la fotosíntesis. Esta molécula va a ser almacenada en lo que es el tallo de la hoja, el tallo de la planta, y va a salir por unos pequeños conductos o vasos que se denominan floemas. Van a dirigirse así entonces hasta el tallo, ahí se van a almacenar en forma de almidón. Es importante destacar que el almidón es un conjunto de moléculas glucosas que se almacenan justamente en el tallo de la planta. Pero la glucosa, como dijimos, no es el único producto de la fotosíntesis. Y es aquí donde quiero destacar que el otro producto, como es las moléculas de oxígeno, son importantes justamente para nuestra existencia, es decir, para la vida en sí del planeta, ya que todos los organismos respiramos o inhalamos justamente las moléculas de oxígeno y devolvemos al medio ambiente el dióxido de carbono que le va a hacer falta justamente al planta, y ahí se cumple el ciclo. Es por eso, chicos, que el proceso de la fotosíntesis es fundamental para la vida en el planeta. Los organismos vegetales son capaces de fijar cada año 100.000 millones de toneladas de carbono presentes en las moléculas de dióxido de carbono y así transformarlas en oxígeno, fundamental para nuestra vida.